Samberg, por ejemplo, por más de 20 años, o lo estoy dejando como garantía en una hipoteca, eso constituye un acto jurídico de disposición. Ahora, si yo vendo el terreno en Samberg con el objetivo de ganar dinero, de tener rentabilidad sobre la venta de ese inmueble, entonces eso es un acto jurídico de administración. Esa es la división que existe en estos tres tipos de actos jurídicos. Cuando quiero ganar plata, administración. Cuando someto el objeto, en este caso la cosa, a un acto en el cual el objeto de la cosa va a estar sometido a una hipoteca o comprometo el objeto a un largo plazo, va a ser de disposición. Y cuando solamente tiene el objeto de mantener el valor o los derechos sobre la cosa, es un acto de conservación. Acá está justamente la definición. En los actos de disposición puede haber variación patrimonial, ¿verdad? Que disminuya el capital. Puede haber también, ¿verdad? En los actos de administración se busca mantener y acrecentar, que es lo que nosotros vimos acá primero, ¿verdad? En la administración yo busco ganar plata. En lo de disposición puede haber variación y puede ser que disminuya, porque hablamos de un largo plazo. Y de conservación, simplemente la intención es mantener el capital. Entonces si el profesor te dice en el examen, la compra-venta con el fin de recibir renta o los alquileres con la finalidad de producir ganancias, ¿qué tipo de acto jurídico es? Es un acto jurídico de administración, porque yo pretendo ganar, acrecentar mi capital. Ahora, si yo hablo de una hipoteca, si yo hablo de una prenda, de un alquiler por largo tiempo, ese es un acto jurídico de disposición. Y cuando yo hablo de mantener, refaccionar, reparar la cosa para mantener su valor, es un acto jurídico de conservación. Señor, señora. No sé si me dieron un mensaje o levantaron la mano. Ah, Natalia, ¿cómo estás? Saso, viste que a mí me confunde bastante el proyecto de todo. Sí. Y él clasifica de una manera muy distinta. ¿Cómo le clasifica a él? Por ejemplo, dice, según su contenido patrimonial, ¿verdad? Ahí mete oneroso, gratuito, y había otro que dice de disposición, de administración y de conservación. O sea, esos 5 entran según su contenido patrimonial. Sí, está bien. Está bien, no está mal. Esto no va en contra de lo que estamos dando. En realidad lo que estamos haciendo nosotros, Trovato seguramente lo ordena de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su contenido patrimonial o eventualmente de acuerdo a su forma, ¿verdad? Porque viste que los actos pueden ser de acuerdo a su forma, formales o no formales, ¿verdad? Y los actos formales, otra vez, pueden ser solemnes, que son ad solemnitatem y ad probationem, ¿verdad? O sea, son una forma de clasificar a los actos. Cuando hablamos según su contenido patrimonial, o sea, según el valor que tenga la cosa, pueden ser onerosos, gratuitos, de disposición, de administración y de conservación. Porque el punto para poder clasificar a la cosa es el valor que tiene la cosa, ¿verdad? Si yo recibo un beneficio y aparte otorgo un beneficio a la otra parte, al otro sujeto, ese es un acto oneroso. O sea, son distintas formas nomás de clasificarle a los actos, Natalia. Pero está bueno lo que preguntas, porque eso ayuda a ordenar un poco más, ¿verdad? Y por eso quiero hacer esta puntualización. Cuando yo voy a clasificar a los actos, según su forma, son formales y no formales. Cuando yo voy a clasificar a los actos, según su contenido patrimonial, pueden ser onerosos, gratuitos, de disposición, de administración y de conservación. Si yo voy a eventualmente clasificar los actos, para que no me estoy acordando los otros, ¿qué es lo que está acá? Mira, justamente lo que está acá es lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Si yo voy a clasificar a los actos jurídicos, por ejemplo, según su... Está otro más que vimos acá. Según su estructura, pueden ser unilaterales, bilaterales, inter vivo, mortis causa, simple y complejo. O sea, es como que vamos creando una suerte de ramificación respecto a la clasificación de los actos jurídicos, ¿verdad? En lo que yo me estoy enfocando, quizás de manera un poco desordenada,
es en que comprendan qué quiere decir cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de, yo decía, de unilateralidad, es cuando hay una sola voluntad necesaria para la producción del acto o para que el acto sea eficaz. Cuando yo decía bilateral, dos voluntades para que el acto sea eficaz. Entonces, lo que voy haciendo quizá de manera un poco desordenada porque sigo el ritmo del PPT, es un poco explicarles sobre qué trata cada una de las clasificaciones de los actos, ¿verdad? Pero para cerrar la idea, y quiero que se queden con esto, cuando hablamos de estructura, los actos pueden ser unilaterales, bilaterales, plurilaterales, intervivos, mortis causa, simples y complejos. Eso es cuando voy a clasificarle según su estructura, de cómo están compuestos, ¿verdad? Que es lo primero que vimos. Según su forma, pueden ser formales o no formales. Los formales sabemos que son aquellos donde solamente es necesaria la voluntad, los no formales. Y los formales son donde la ley prescribe unos requisitos necesarios para que el acto tenga validez, ¿verdad? Y luego dijimos por último, según su contenido patrimonial, así como dijo Natalia, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, de administración, de disposición y de conservación. Esa es un poco la clasificación a la hora de dividir a los actos, ¿verdad? Creo que alguien levantó la mano. Natalia, te escucho. No, sí, pero yo creo. Entonces, un acto puede tener una autoridad, por ejemplo, bilateral, y la puede ser, no sé, no formal, como forma, y puede ser Exacto, exacto. Es como que yo diga, una silla es de madera, es liviana, es una cosa indivisible. Claro, yo puedo clasificar a una misma cosa de distintas. Perdón que te haya silenciado, Azucena, es porque me escuchaba nomás en el eco, solamente por eso te silencié. Yo puedo clasificar a un acto de distintas maneras. Y cuando hablamos de una compra-venta, la compra-venta, en este caso de un inmueble, ¿qué es? Una compra-venta que busca ganar o que busca una de las partes conseguir renta sobre esa compra-venta. Es un acto jurídico bilateral, es un acto jurídico oneroso, es un acto jurídico de administración. Entonces, se dan cuenta cómo la compra-venta tiene estas tres características. Es bilateral porque las dos partes tienen que manifestar su acuerdo, tiene que haber consentimiento. Es oneroso porque ambas partes reciben un beneficio. El comprador recibe el terreno, el vendedor recibe la plata. Es de administración porque lo que intenta en este caso una de las partes es acrecentar su capital a través de la compra-venta. Entonces, así como dice Natalia, en este caso la compra-venta puede clasificarse de distintas maneras, ¿verdad? Puede tener o puede estar dentro de estas tres tipos de clasificaciones que acabé de mencionar. Bien, Natalia. no, profe, yo ya estoy. Ya bien, pero se comprendió lo que quise, dar a entender en esa parte. Sí, profe, ¿Sí? sí. Buenísimo. Son muchas clasificaciones. Sí, yo sé que marea. Soy consciente de eso. Te prometo que a mí también me costó meterme en la cabeza esto. Bueno, ok. ¿Por qué es importante distinguir, dice, a los actos jurídicos? Tienen especial importancia con respecto a las personas que obran en interés de otra. Claro, lo que hace el derecho un poco es segmentar y subsegmentar distintos tipos de actos jurídicos, ¿verdad? Es lo mismo que hace un banco, ¿verdad? El banco da créditos, pero ¿qué tipo de crédito da? De consumo, hipotecarios, prendarios, de compra de autos 0 kilómetros. O sea, hay, dentro del crédito hay otra vez distintos tipos de créditos y distintos subtipos de créditos otra vez destinados a cosas más específicas. Lo mismo ocurre con los actos jurídicos. Existe el acto jurídico conceptualmente como todo hecho humano voluntario lícito, pero destinado o dependiendo de en qué circunstancias lo celebres y con qué fines y de qué forma
va a ir clasificándose de distinta manera, ¿verdad? Eso es más lo que hace un poco el derecho romano, segmentar y subsegmentar los distintos tipos de actos, ¿verdad? Y acá vamos a unos ejemplos. Dice, por ejemplo, cuando el tutor o curador administra bienes de pupilo, pero solo con autorización judicial pueden enajenar esos bienes o grabarlos con hipotecas, ¿verdad? Son algunos ejemplos donde, por ejemplo, el tutor realiza un acto seguramente, en este caso, de administración o en este caso puede ser también de conservación, ¿verdad? Porque ¿qué hace el tutor con respecto al pupilo? Tiene la obligación de cuidar de la persona y administrar sus bienes. ¿Y qué tipo de actos jurídicos realiza? Actos jurídicos de conservación o actos jurídicos de disposición. Entonces, lo que trata el curador, en este caso el tutor, es de que la cosa que es propiedad, en este caso del incapaz, que es el pupilo, conserve su valor o ganar dinero con las cosas que son propiedad del pupilo. Entonces, si el tutor eventualmente, doy nomás un ejemplo, quiere realizar algún acto jurídico de administración en perjuicio de su pupilo, o sea, quiere ganar plata con los bienes del pupilo para él, eso es un acto ilícito, por ejemplo, que tiene eventualmente acciones que el pupilo puede plantear en contra de su tutor. O sea, por eso es importante distinguir a los actos jurídicos, por eso nos da este tipo de ejemplos el profesor, ¿verdad? O en el caso de la herencia yacente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la herencia yacente, es una figura en la cual la cosa objeto de sucesión no es ni del muerto ni de los herederos. Es como que toma una personería jurídica propia, ¿verdad? En derecho romano 1 ustedes dieron personas jurídicas y por definición las personas jurídicas son un conglomerado de bienes o de personas que tienen un fin. En este caso, cuando yo me muero, mi casa, mi auto, mi cuenta bancaria adquiere una personería jurídica, ¿verdad? Como una masa de bienes. Y tienen un beneficiario o más de un beneficiario. Pero mientras esa masa de bienes no llega a su beneficiario final, vamos a denominarla herencia yacente. Por eso dice que los bienes no son del causante, porque ya murió, ni del heredero, porque aún no la aceptó. En este lazo se dice que la herencia yace y se designa un curador, ¿verdad? Que es el que va a administrar. Albacea también se llama, que es para que administre esos bienes. Entonces, cuando el profesor pregunta, los actos jurídicos realizados por un albacea o por un curador constituyen actos jurídicos de, te va a poner, y vos tenés que poner administración, no disposición, no conservación, sino que actos jurídicos de administración. Lo mismo ocurre con el tutor. ¿Qué tipo de actos jurídicos realiza el tutor? Actos jurídicos de administración, ni de conservación, ni de disposición. Entonces, con esa finalidad, nomás lo que el profesor pone estos ejemplos, ¿verdad? Que probablemente ponga también en el examen. Entonces, esta es voy a señalar la parte que importa acá. Tutor y curador realizan actos jurídicos de administración. El albacea o el curador administrando una herencia realizan actos jurídicos de administración. Entonces, eso es importante señalar en estos dos ejemplos, ¿verdad? Por si el profesor quiere ponerlos en el examen. Bueno, en el programa también, dentro del concepto de acto jurídico, nos pide desarrollar el concepto de negocio jurídico. Nuestro Código Civil no habla mucho sobre el negocio jurídico. Lo que hace nuestro Código Civil es toma el concepto de acto jurídico y lo utiliza también para negocio jurídico, porque en puridad el acto jurídico es exactamente lo mismo que un negocio jurídico. O sea, conceptualmente hablando son la misma cosa. O por lo menos, si querés hilar muy fino, son casi iguales, ¿verdad? Cuando yo hablo de actos jurídicos, y esto es interpretación exclusivamente mía, cuando yo hablo de actos jurídicos, me refiero a aquellos actos más en el orden del derecho personal, y cuando hablo de negocio jurídico, me refiero más a actos que tengan que ver con derechos reales. O sea,
Comprar, vender algo, podemos decir que es un negocio jurídico. Casarme con alguien, patria potestad, podemos decir que es un acto jurídico. Entonces, es en ese orden nomás lo que seguramente hace el derecho romano una suerte de distinción. Pero, acá está el gran pero, el acto y el negocio jurídico son la misma cosa. O sea, conceptualmente hablando, en cuanto a sus elementos, sus características, son exactamente la misma cosa, ¿verdad? Dice, y acá justamente está un poco la distinción, ¿verdad? Ciertos actos tienen una finalidad práctica, no buscan crear relaciones jurídicas. Si bien pueden producir efectos, no existe intención de establecer relaciones jurídicas con otras personas. Ejemplo, la caza de un animal, el cultivo de un campo, ¿verdad? O sea, cuando yo me voy a comprar un auto de Garden, yo no busco la relación jurídica con Garden. Yo lo que quiero es el auto. Necesito la relación jurídica, sí, pero yo quiero el auto. No quiero la relación jurídica. O sea, mi interés no está en crear una relación con Garden, sino que el auto es lo que es el objeto de mi interés. En cambio, cuando yo me caso con mi esposa, el interés no está tanto o sea, que está más respecto al objeto, que son los derechos y obligaciones que hacen a esa relación, ¿verdad? O sea, lo que yo busco con el matrimonio es una relación o un vínculo a largo plazo. Lo que yo busco con la compraventa es solamente un vínculo a corto plazo con el fin de conseguir las cosas. O sea, basados en esa naturaleza es que podemos hacer la distinción entre un acto y un negocio jurídico. Pero yo no les estresaría demasiado tratando de hilar tan fino porque el profesor tampoco lo hace. Entonces, está bueno que sepan esta distinción, pero más allá de eso, realmente ni siquiera el Código Civil los distingue. Así que no hay necesidad de ahondar en ello, a no ser que quieran estudiar la doctrina, ¿verdad? Que estaría bueno también, ¿verdad? Y a efecto de no pasar esto por alto, dice el acto jurídico en un sentido amplio. Entonces, ¿qué es? Es todo hecho voluntario, lícito, que es susceptible de producir efectos. Por ejemplo, cambiar de domicilio, cultivar en un campo, cazar un animal salvaje, reparar o apuntalar una finca de una vecina, construir en mi finca un camino. Estos son, por ejemplo, algunos actos jurídicos en un sentido amplio. Y yo les invito a que tengan muy en cuenta estos ejemplos porque probablemente los use el profesor en el examen. Y cuando hablamos del negocio jurídico, tienen por objeto, dice, inmediato establecer entre las partes relaciones jurídicas. Ejemplo, compra-venta, arrendamiento, mutuo. Se dan cuenta que hay un contenido un poco más inmediato y patrimonial en el negocio jurídico, ¿verdad? A estos actos la doctrina los denomina negocios jurídicos, ¿verdad? Pero como les digo, conceptualmente hablando, son exactamente la misma cosa. La finalidad del objeto nomás lo que se modifica o van un poco hacia un lado, ¿verdad? Pero realmente son la misma cosa, ¿verdad? Dice luego, la expresión negocio es extraña en la legislación paraguaya, ¿verdad? Pero el concepto de acto jurídico de nuestro código concuerda con la doctrina del negocio. O sea, para nosotros negocio es lo mismo que acto, ¿verdad? Ok. Creo que terminamos esa unidad ahí. Sí. Ahora, hace rato alguien me preguntó o hablamos sobre algo que estaba relacionado a los elementos de los actos jurídicos, ¿verdad? El acto jurídico como tal tiene tres tipos de elementos, ¿verdad? Elementos esenciales, elementos accidentales y elementos naturales, ¿verdad? Los más importantes, a mi criterio por lo menos, son los elementos esenciales, ¿verdad? Todo acto es como una milanesa, ¿verdad? La milanesa tiene carne, harina, galleta molida y huevo. Si le falta uno de esos cuatro ingredientes, eso no es milanesa. Así de sencillo, ¿verdad? Como decía, creo que Oscar Acosta, la milanesa es frita y es de carne. Todo lo demás no es milanesa. Lo mismo ocurre con el acto jurídico. Para que el acto jurídico sea acto jurídico, necesita de capacidad de los sujetos, de un objeto lícito y posible, de una voluntad que no esté viciada y de una causa que motive el interés común de las partes o de la parte. Entonces,
Siempre y en todo momento el acto debe tener capacidad, objeto, voluntad y causa. Estos son los elementos esenciales de nuestro acto jurídico. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque un acto jurídico sin capacidad no es un acto. Un acto jurídico sin objeto tampoco. Un acto jurídico sin voluntad menos, ¿verdad? Porque le falta lo más importante. Un acto jurídico sin interés de las partes tampoco es un acto jurídico. Entonces, por eso es importante entender que estos son los elementos o los presupuestos esenciales de un acto jurídico: capacidad, objeto, voluntad y causa. Cuando nosotros hablamos de la capacidad, y creo que ustedes, y corríjanme si no, por favor, ya desarrollaron bastante bien qué es capacidad de hecho y qué es capacidad de derecho, ¿verdad? La capacidad de derecho es esas atribuciones que te da la ley, esas facultades que te da la ley. Esa es la capacidad de derecho. Y la capacidad de hecho es la facultad que vos tenés de ejercer eso que la ley te dio, ¿verdad? Es como que la ley te pone a disposición un árbol de naranjas. El árbol de naranjas representa la capacidad de derecho. Te da, toma, esto es, te dice el derecho. Esto es capacidad de derecho. Que vos tomes la naranja, la exprimas y hagas jugo, es la capacidad de hecho. La facultad que vos tengas de ejercer ese derecho es capacidad de hecho. Yo lo relaciono un poco con capacidad de hacer. Capacidad de hacer es igual a capacidad de hecho, ¿verdad? Vamos a poner acá. Es igual a capacidad de hacer. Esto era solo efecto de poder distinguir normal, ¿verdad? Entonces el derecho, en este caso la ley, el marco positivo, me da la facultad de casarme. Ahora, que yo ejerza ese derecho depende de mí. Eso es lo subjetivo. Ese es el famoso derecho subjetivo. El derecho objetivo es el derecho que todos tenemos de casarnos. Está previsto en la ley. Ese es el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo es la prerrogativa de que yo me case, o sea, de que yo ejerza o no ese derecho. Eso es capacidad de hecho. En Roma, para que una persona sea persona, no era como hoy que solamente tenía que estar concebida para que sea persona. Tenían que haber más requisitos en realidad. Se necesitaba que la persona haya nacido con vida, que tenga forma humana y que esté separada de la madre, ¿verdad? A partir de ahí, eventualmente hablamos de una persona. ¿Y cómo sabíamos que naciste con vida? Y acá encontramos a las dos escuelas que van a un poco tener posiciones encontradas, ¿verdad? La famosa biblioteca. Una al lado de la biblioteca te dice una cosa y el otro lado de la biblioteca te dice otra cosa, ¿verdad? Los proculeyanos, que por una cuestión seguramente política eran más progresistas, más disruptivos, decían que las personas para determinar que hayan nacido con vida tenían que llorar. Era lo primero. Si lloraba o gemía, quiere decir que nació con vida, decían los proculeyanos. En cambio, los sabinianos, que eran más conservadores, ¿verdad? Podemos decir que los sabinianos eran los colorados y los proculeyanos eran los liberales, ¿verdad? Los sabinianos decían que cualquier signo era suficiente para acreditar que esa persona o que ese sujeto nació con vida, ¿verdad? Eso es lo primero. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué era importante esto? Porque determinaba la adquisición de derechos hereditarios, por ejemplo. O sea, si una persona nacía con vida, aunque sea por un instante, tenía derechos hereditarios. Aunque muera otra vez, esos derechos tenían que ir a sus sucesores. Entonces, era muy importante determinar que esa persona haya nacido con vida. Eso un poco le daba lo que recién hablábamos, ¿verdad? Más arriba, en cuanto a la adquisición de derechos, le daba derechos. Que tenga forma humana, que tenga rasgos humanos, o si no, no era persona. Si nacía con malformaciones congénitas y demás, era considerado un monstruo y no era considerado persona. Era según los requisitos. Y lo tercero,
que esté separado de la entraña materna. Eso no está acá, pero es un requisito que establecía el derecho romano, ¿verdad? A partir de que nacías con vida, tenías forma humana y te separabas de la entraña materna, recién eras considerado persona. Entonces, a partir de ahí tenías eventualmente o eras un sujeto del derecho, a partir de ese momento. Y justamente es lo que acá nos dice el docente, ¿verdad? La capacidad de derecho, ¿qué es? Es la aptitud para adquirir derechos y obligaciones. Y yo pregunto, si vos no eras persona en Roma, ¿podías adquirir derechos y obligaciones? Si vos no eras persona. ¿Alguien se anima a contestarme? ¿No? Si vos no eras persona, no podías contraer derechos ni obligaciones. No podías. No podías adquirir derechos ni contraer obligaciones. Entonces, por eso es importante que seas persona, para poder ser sujeto del derecho, ¿verdad? Por eso la ley te dice que para que seas sujeto de derecho, el derecho romano, nacer con vida, tener forma humana y estar separado de la entraña materna. Entonces, eso exigía el derecho para poder ser sujeto del derecho. Ahora, cuando hablamos de capacidad de hecho, como les mencioné, es la aptitud para poder ejercer esos derechos. Y ahí hablábamos justamente de la capacidad de actuar. Y esto está muy relacionado con el sexo y con la edad. Esto también creo que ya vimos en Derecho Romano 1, ¿verdad? Los esclavos no eran luego considerados personas, ¿verdad? Eran considerados cosas, eran parte del patrimonio de una persona, ¿verdad? No tenían ninguno de los derechos básicos de una persona, no tenían libertad, que era el derecho más importante, por lo tanto, eran considerados parte del patrimonio de su amo, ¿verdad? En cuanto a las personas, ¿verdad? Ya con derechos, existía una cierta limitante en base a la edad y al sexo, ¿verdad? Por ejemplo, un infante menor no podía ejercer actos jurídicos. Tenía que sí o sí estar sometido a la patria potestad de su padre o eventualmente bajo la tutela de su tutor, ¿verdad? Valga la redundancia. En el caso de que sea un mayor de edad, sí, eventualmente ya podía ejercer actos a título personal. Pero mientras no cumpla la mayoría de edad, no lo podía hacer, ¿verdad? Algo bastante similar ocurría con las mujeres, pero por el hecho de ser mujer, la mujer para celebrar actos jurídicos no podía hacerlo a título personal. Dependía de su representante, que en este caso podía ser su cónyuge o podría ser su padre, su pater, ¿verdad? Entonces, la mujer era una incapaz absoluta de hecho durante toda su vida, ¿verdad? El hombre sí, llegaba a determinada edad, a partir de los 14 años ya podía celebrar actos jurídicos a título personal. Eso en cuanto a la capacidad de hecho, ¿verdad? Ahora, yendo a la capacidad de derecho, esto es muy importante también de hacer la distinción. La capacidad de derecho, yo decía que son las facultades que la ley te da, ¿verdad? En ese sentido, los esclavos no tenían ningún derecho. Los esclavos carecían de cualquier tipo de derecho. Por eso decimos que los esclavos son incapaces, absolutos de derecho. Porque no tienen ni un solo derecho. En cambio, las personas en Roma podían ser incapaces relativas de derecho. O sea, ciertas prohibiciones estaban establecidas en la ley dependiendo de tu situación jurídica. Y esto ocurre también hoy, ¿verdad? Lo que ya no existe hoy es la incapacidad absoluta de derecho, porque hoy todos tenemos derechos, sin importar la condición, todos hoy tenemos derechos. Pero sí hay una incapacidad hoy relativa de derechos, ¿verdad? Porque si yo estoy casado, no me puedo casar otra vez. Entonces el derecho me prohíbe casarme estando casado. Esa es una incapacidad, por ejemplo, relativa del derecho hoy y en Roma. Lo mismo, los cónyuges no podían donarse entre sí. O sea, ¿por qué los cónyuges no pueden donarse dinero entre sí? Porque tienen la obligación mutua, recíproca, de darse alimentos, de darse sustento. Entonces no puede haber
una donación cuando hay una obligación previa de prestación de alimentos, ¿verdad? En el caso del tutor, no podía adquirir bienes de su pupilo. ¿Por qué? Porque ¿quién administraba los bienes del pupilo? El tutor. Entonces el tutor no podía celebrar actos consigo mismo. Claro, vamos a suponer que yo sea el tutor de Junior. Y Junior es un niño de 5 años. Y Junior tiene una herencia que es un terreno en Lambaré, ¿verdad? De mucho valor. Y yo soy su tutor. Yo no puedo comprarle el terreno a Junior porque yo soy el representante de Junior. Yo no puedo asumir la titularidad de comprador y vendedor en un mismo acto porque yo estoy administrando ese terreno de Junior. Entonces, esa es, por ejemplo, una prohibición que establecía la ley en el derecho romano, incluso en el derecho actual, ¿verdad? Son incapacidades relativas de derecho. Son ciertas prohibiciones nada más, ¿verdad? Los gobernadores no podían contraer matrimonio con mujeres de su provincia, ni adquirir inmuebles dentro de su jurisdicción. Son ciertas prohibiciones que establecía el derecho romano. Esto ya vimos, ¿verdad? La incapacidad de hecho, decíamos que es absoluta para los infantes menores, ¿verdad? De 0 a 7 años y es relativa para los menores entre 7 y 14 años. Ya los menores las personas que superaban los 14 años ya tenían capacidad para celebrar actos jurídicos a título personal. Lastimosamente no podían las mujeres en este caso celebrar actos jurídicos a título personal porque el derecho se los prohibía de manera permanente, ¿verdad? Solamente podían realizar actos a través de sus paters o sus cónyuges, ¿verdad? Eso en cuanto a la incapacidad de hecho. Y sabemos que para tener plena capacidad en Roma tenías que ser libre, romano y sui juris. O sea, esto también es muy importante. Parece algo sencillo, pero generalmente es algo sobre lo que tenemos dudas. Para que haya plena capacidad, voy a poner acá, plena capacidad es igual a ser libre más romano más sui juris. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que tener el estatus de libertad, tenés que ser ciudadano romano y tenés que poder ejercer derechos a título personal para poder ser pleno en cuanto al ejercicio de tus capacidades. Si vos eras libre, pero no eras ciudadano romano, no podías ejercer o no podías celebrar actos, no eras capaz. Si eras libre, eras romano, pero estaba bajo la patria potestad de tu pater o bajo la tutela de alguien, tampoco podías ejercer eventual o no tenías capacidad para celebrar actos jurídicos. Entonces, lo importante es que para poder celebrar actos jurídicos en el derecho romano, tenías que ser libre, ciudadano romano y sui juris. O sea, sui juris implica que sos capaz de hecho, no tenés o no estás alienado a la representación de nadie, actúas en carácter de derecho propio o a título personal. Ok, eso es en cuanto a la capacidad. Yo les decía que la capacidad es el primer elemento esencial en nuestro acto jurídico. La capacidad va orientada, y esto quiero volver porque también es algo que me salté, la capacidad va orientada a los sujetos. O sea, esto tiene que ver con los sujetos, ¿verdad? Con los sujetos que son o que intervienen en ese acto, ¿verdad? Cuando hablamos del objeto, estamos hablando de la cosa. Cuando yo hablo de cosa, por definición en el derecho, es todo objeto susceptible de tener valor, ¿verdad? También puedo hablar de objeto cuando hablo de cosa o hablamos de bienes, ¿verdad? Porque hay objetos que son inmateriales pero que tienen valor. La voluntad sabemos que tiene que ver, ¿verdad?, con el discernimiento más intención más libertad. Y la causa, que es el interés común. Interés común en producir efectos. Esa es la causa. Pero vamos a ver, esto más quería señalar para tratar de graficar bien, ¿verdad? Continúo
en el segundo elemento, que es el objeto, ¿verdad? El segundo elemento esencial que vimos en el acto jurídico, según el derecho romano, es el objeto, ¿verdad? Constituye, dice que es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o extingue. O sea, el objeto no es solamente el bien material, no es solamente la cosa. Por eso yo decía, pueden ser las cosas o pueden ser bienes, porque el concepto de bienes es todo beneficio material e inmaterial, incluso las cosas, ¿verdad? Entonces, bien es todo lo que produce un beneficio, y dentro de bien está o incluye a las cosas, ¿verdad? Por eso dice, no se reduce a la cosa o bien material de la prestación, ¿verdad? Su noción se extiende a las prestaciones que obligan a las partes, o sea, son los beneficios que te otorga ese acto, ese es el objeto. En una compraventa, el objeto del acto lo constituyen los derechos y obligaciones entre el comprador y el vendedor. Ese es el intangible, ¿verdad? Los derechos que yo tengo de exigir tal o cual cosa. Ese es el objeto del acto. También puede considerarse como esa cosa. También puede tomarse como objeto la casa. Pero además de la casa, también son los derechos que yo tengo sobre la casa el objeto de ese acto jurídico, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, no solo me interesa la casa, sino me interesan los derechos y el ejercicio de la propiedad que yo pueda tener sobre la casa. Entonces, por eso dice que, a más de la cosa, los derechos y obligaciones también forman parte del objeto del acto jurídico. En cuanto al objeto, en cuanto a la cosa o el ejercicio del derecho sobre la cosa, tenían que ser lícitos. O sea, no tenía que estar, prohibido por la ley. Tenían que ser posibles y determinados. O sea, yo no podía estipular, o yo no podía en un contrato, por ejemplo, someter a la esclavitud a un ciudadano. Eso era ilícito. Yo no podía eventualmente vender una cosa que era objeto o era propiedad pública, un templo, las puertas, por ejemplo, de los templos o los templos, los cementerios, los ríos, las plazas, las termas, ¿verdad? Los teatros, todo eran objetos de propiedad pública. No estaba permitida su venta, su enajenación. Por eso era ilícito, la ley lo prohibía. Entonces, siempre el objeto del acto tiene que ser lícito. La ley no tiene que prohibir su enajenación eventualmente, ¿verdad? Tiene que ser posible. Yo tengo que poder transmitir la cosa. Yo no puedo vender el sol, las estrellas, los mares, los océanos. No son posibles realizar su enajenación, su transmisión material, ¿verdad? Ni material ni jurídicamente. Y tiene que estar determinado. O sea, 100 esclavos, 5 onzas de oro, 100 kilos de tal cosa, 10 litros de vino. Porque si el acto jurídico respecto al objeto era indeterminado, ese acto no era válido. Yo no puedo estipular en un contrato vender esclavos. ¿Cuántos esclavos? Yo tengo que determinar cuál es la cantidad en presente o a futuro de la cosa que va a ser objeto de ese contrato o objeto de ese acto jurídico. Por eso es importante esta parte. El objeto tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable. Dice determinable porque también puedo hablar a futuro. Yo puedo hacer actos jurídicos sobre una compra a futuro, comprar una cosecha, por ejemplo. Se puede antes y se puede ahora. Y justamente en línea con eso, ¿verdad? ¿Qué podía ser objeto de un acto jurídico en Roma? Las cosas futuras, una cosecha, el parto de las esclavas, las crías de un ganado. Yo podía estipular, por ejemplo, con Junior, ¿verdad? Que al parto de la esclava, yo me hago, en este caso, propietario de los hijos o de las hijas que esa esclava vaya a concebir o que vaya a dar a luz, ¿verdad? Eso se podía eventualmente estipular en un contrato. Lo mismo con una cosecha, ¿verdad? A la cosecha de a un año yo hago una compra sobre una cosa futura. Lo mismo sobre la cría de un ganado. O sea, yo podía estipular eventualmente sobre un objeto a futuro,
¿verdad? Pero tenía que estar determinado. Eh, Siempre lo importante es establecer una cantidad cuando hablamos de que tiene que estar determinado. Dice, se establecía, vos podías establecer o podías dejar establecer eventualmente el género, pero sin la cantidad. O sea, vos no podías establecer la obligación de entregar trigo o aceite. Solamente, no te podías solamente quedar con eso. Tenías que establecer la obligación de entregar tantas bolsas de trigo o tantos litros de aceite. Si solamente establecías el género y no la cantidad, ese acto no tenía validez porque el objeto, en este caso, no era determinable la cantidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el objeto sea lícito, posible, determinado o determinable, ¿verdad? Y habían ciertos objetos que estaban prohibidos por el derecho romano. Por ejemplo, el estado de las personas. Yo no podía vender mi estatus, ¿verdad? Mi estatus de libertad yo no lo podía vender, por ejemplo, ¿verdad? O mi ciudadanía no podía ser objeto de compra-venta, por ejemplo, ¿verdad? O la sucesión mortis causa de una persona viva. O sea, si yo hacía, y hasta hoy esto sucede, ¿verdad? Si yo realizo mi testamento, ese testamento va a ser efectivo recién a mi muerte. A partir de mi muerte recién el heredero va a tener un derecho efectivo a solicitar eventualmente propiedad sobre esas cosas, ¿verdad? El heredero no podía vender la herencia antes de que el causante haya muerto. Eso era considerado inmoral, ¿verdad? La herencia futura. Tenía que morirse la persona para que eventualmente el heredero pueda disponer de esos bienes, ¿verdad? Y todo lo que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres. Bueno, esto es un poco amplio, un poco, vamos a decir, gris, ¿verdad? Porque esto es subjetivo. ¿Qué va en contra de la moral y la buena costumbre? Bueno, dependiendo de qué época vamos a poder definirlo, ¿verdad? Ok. En cuanto a la declaración de voluntad, entonces ya vimos ya la capacidad, que es el primer elemento esencial. Ambos sujetos tienen que ser plenamente capaces para poder celebrar un acto. ¿Qué quiere decir eso? Ser libres, ciudadanos romanos y sui juris. Ahí hablamos de que los sujetos gozan de capacidad. Cuando hablábamos del objeto, que es el segundo elemento esencial, decíamos, el objeto tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable. O sea, el objeto tiene que ser vender una casa de tantas dimensiones. No puede ser vender trigo solamente o maíz o aceite. Tienen que determinar la cantidad de trigo, la cantidad de maíz o la cantidad de aceite. Entonces, el objeto tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable. Ahora vamos a hablar del tercer elemento esencial, que es la voluntad. Siempre, para que un acto sea válido, tiene que haber una declaración de voluntad. O sea, tiene que haber una prueba del consenso de las partes o de las partes para que ese acto sea eficaz, ¿verdad? O sea, la voluntad implica que la parte conoce, quiere hacerlo y lo expresa de manera externa. Eso significa declaración de voluntad, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver, esta máxima es muy importante. Voluntas in mente retenta, voluntas non est. O sea, la voluntad que está en tu cabeza y no la expresaste de manera externa, no es voluntad. Dice nuestro Código Civil, ningún hecho tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifiesta. O sea, no alcanza con quererlo internamente, sino que es necesaria la expresión externa de ese quererlo, ¿verdad? Por eso el sacerdote o el oficial del registro dice, acepta por esposa a, y vos tenés que decir, sí acepto, ¿verdad? Naturalmente, si estás parado ahí es porque sí querés, ¿verdad? Pero se necesita de un sí, que es la expresión externalizada de esa intención, para que cuente como una declaración de voluntad. Por eso es importante que digas sí acepto. Por eso es importante que firmes el documento, porque esa es la expresión externa de tu intención que es interna, ¿verdad? Entonces, esa es
el porqué de las cosas un poco, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo manifestar mi voluntad? Puede ser una expresión positiva, y siempre cuando hablábamos de positiva hablábamos de una acción exterior. Puede ser una expresión negativa, o sea, tácita, o un hecho material ya consumado, ¿verdad? Cuando yo hablo de una expresión positiva puede ser verbal, sí acepto, espondeo, por ejemplo, ¿verdad? Son formas de expresar verbalmente, ¿verdad? La intención. De manera escrita, bueno, a través de una firma. En Roma se utilizaban bastante los sellos. Cada pater o cada persona eventualmente tenía un sello, ¿verdad? En un anillo, y eso lo impregnaba con cera y su sello era su firma. Entonces era también una forma de manifestación de voluntad escrita. Y por signos inequívocos, no sé si alguna vez alguien vio una subasta, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una subasta, eso existía en Roma y existe hasta hoy, ¿verdad? Hay una persona que ofrece algo y hay personas que eventualmente son oferentes, ¿verdad? Que dan o expresan su voluntad de querer ese algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy a una subasta, con levantar la mano significa que estoy ofreciendo más por la cosa, ¿verdad? O sea, un signo inequívoco sería, por ejemplo, una subasta, levantar la mano en signo de que estoy pujando por el precio de esa cosa. Entonces, esa es una forma de también expresar la voluntad de manera externa, por un signo inequívoco. De manera tácita, no oponerse. La famosa frase del que calla otorga, ¿verdad? Esta figura del silencio aparece no en muchos lugares, pero sí aparece en el caso de la arrogación. Se van a acordar de la arrogación, que es una forma de adopción. Aparece en la injurecesio, que es una forma de adquirir derecho de propiedad, que es una reivindicación simulada delante de un juez, ¿verdad? Es lo que se me ocurre ahora, en dos momentos en donde el derecho le da validez al silencio, ¿verdad? En el caso de la arrogación, ¿se acuerdan que es una forma de adopción en el cual concurrían los padres, el padre natural de la persona, y concurrían también los adoptantes? Entonces, delante del comicio, en este caso que era la asamblea, los adoptantes manifestaban la voluntad ante los comicios de adoptarle a esa persona. Y si el padre natural no se oponía, o sea, guardaba silencio, entonces los comicios podían aprobar esa adopción. Esa era la figura un poco de la arrogación, hablando mal y pronto. Y en la figura de la in iure cessio, era una forma de adquirir propiedad en la cual concurría el comprador y el vendedor delante de un juez. Y el comprador ponía las manos sobre la cosa y reivindicaba la cosa como suya, el comprador, delante del juez y delante del vendedor. Y el vendedor se quedaba callado, no decía nada. Entonces el juez fallaba a favor del comprador, otorgándole la propiedad de la cosa. Entonces se dan cuenta cómo el silencio, el no oponerse en determinados casos, tiene también un efecto jurídico, ¿verdad? Puede formar parte de una expresión tácita de la voluntad. Y por hechos materiales consumados, por ejemplo, comprar algo y recibir la factura implica eventualmente ya la aceptación de esa compra-venta, ¿verdad? Y implica derecho de propiedad sobre las cosas que compraste. Con el solo hecho de tener la factura, por ejemplo, puede ser un caso, un hecho material consumado, ¿verdad? Dice acá nuestro Código Civil, la voluntad podrá manifestarse en un hecho material consumado o en su expresión positiva o tácita. O sea, nuestro Código Civil nuevamente adhiere a la concepción romanista en cuanto a la expresión de la voluntad, ¿verdad? Tiene que ser escrita, verbal o eventualmente por signos inequívocos, tácita o por hecho material consumado. El ejemplo: la remisión al comprador
este ejemplo es mejor inclusive. La remisión al comprador del ganado solicitado. Se exterioriza la voluntad de vender al consumarse un hecho material del propietario, el envío del ganado. O sea, por parte de enviar el ganado ya implica la voluntad, en este caso, de vender, ¿verdad? Yo exteriorizo mi voluntad de vender al enviarle el ganado. No hace falta que haya firmado el contrato, no hace falta de que haya dicho que sí. Entonces, enviar el ganado significa ya querer vender. Entonces, si un día viene Camila y me dice, Suazo, yo quiero tu teléfono y te voy a pagar 1.000.000, no hace falta que yo firme nada ni que le diga que sí. Entregarle el teléfono ya supone un hecho consumado y es prueba de la voluntad mía, en este caso, de celebrar el acto jurídico, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la manifestación tácita, hablamos del silencio, ¿verdad? Dice la que resulta de aquellos actos por los cuales se puede conocer con certidumbre, o sea, con certeza, la existencia de voluntad siempre que no se exija una declaración positiva o no exista otra en sentido contrario. O sea, la ley permite que el silencio sea prueba de conformidad siempre que la ley no exija una declaración expresa externa, ¿verdad? Si la ley no prohíbe el silencio es prueba suficiente, ¿verdad? Y acá da, por ejemplo, nos da un ejemplo de la manifestación tácita, ¿verdad? Al recibir el acreedor el capital sin reserva alguna sobre los intereses, se extingue tácitamente la obligación del deudor respecto de ello. O sea, si yo acreedor recibo el dinero eventualmente que me entrega al deudor y no le reclamo nada en ese acto, eso supone que estoy conforme con el dinero que estoy recibiendo. Por eso dicen muchos carteles, verifique su vuelto, no se aceptan reclamos posteriores, dice. O sea, lo que te quieren decir es que vos recibiste el dinero. Si no reclamaste, quiere decir que estás de acuerdo con el dinero que estás recibiendo. Entonces, un poco eso va en línea con lo que refiere a la manifestación tácita, ¿verdad? O lo mismo, cuando el país pregunta, ¿hay alguien que se opone a esta relación? Si nadie dice nada, quiere decir que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Es una forma de manifestación tácita de la voluntad. Bueno, otra vez habla del silencio. El silencio será juzgado como asentimiento de un acto a una pregunta, claro, a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior de la gente. Por eso muchas veces en los juicios, cuando el acusado guarda silencio, quiere decir que está aceptando los hechos que se le están imputando, ¿verdad? Entonces, muchas veces el silencio puede jugar en contra, pero también puede formar parte de una aceptación, o sea, que implica por una parte la aceptación o la aprobación sobre un hecho, ¿verdad? Y acá nos da un caso en el derecho romano. Dice, si la mujer separada del marido le denunciaba su embarazo, el silencio de este equivalía a una confesión de paternidad. O sea, una mujer me demandaba a mí en el derecho romano de que yo era el padre de la criatura, yo me quedaba callado, no me ponía, quiere decir que yo aceptaba que ese hijo era mío. Era un ejemplo en el cual el silencio en el derecho romano tenía valor, ¿verdad? Y nos plantea otros casos más, tanto en el derecho anterior como en el derecho actual, que es lo que ya estuvimos hablando nosotros sobre el silencio. Estas son cosas demasiado específicas. Esto ya es otra unidad. Bueno, quiero llegar hasta acá por hoy. Y bueno, voy a cortar primero la grabación, ¿verdad?